pero ya estamos en contacto con Pablo Viró. Pablo, muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo está? Bien, lo querría presentar y usted me dirá si cuando lo presento hablo correctamente. Usted es secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, APLA, presidente de la Federación de Sindicatos de Pilotos de Latinoamérica, FESPLA, y del Comité Regional de Pilotos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT. ¿Es correcto todo esto? Sí, ITF es la Federación Internacional de Trabajadores de Transporte. De transporte, ahí está. Transporte, sí. Es una federación que nuclea a todos los sindicatos a todos los sindicatos afiliados, digamos, de todas las áreas de transporte. Tiene distintas divisiones y tiene una parte de aviación y tiene, digamos, un comité de pilotos que me toca a mí conducir. Muy bien. Bueno, entonces queda presentado Pablo Viró. Usted hace no tantos días atrás triunfó con la lista azul allí en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, APLA, en una elección donde sacó una buena cantidad de votos, según tengo constancia, serían 969 contra 592 de la otra lista. Quiere decir que más de 1.500 pilotos votaron allí. ¿Tantos pilotos votan en este sindicato? Sí, en los activos votaron más del 99%. Hubo un par de casos nada más que no votaron por la modalidad laboral. Lo que hacemos es votar como 2 semanas en distintos lugares, así que normalmente hay una participación muy alta, muy alta. Bien. Bueno, voy de lo particular a lo general. La primera pregunta que querría hacerle tiene que ver con las reivindicaciones de los pilotos. En realidad, cuando uno toma un avión, en su cabeza por lo menos ve al piloto muy bien vestido, ¿no? Muy acompañado, con todo el personal que sube al avión, y evidentemente la estrella de un viaje es el avión. Es el piloto de ese avión. Entonces, da la impresión de que no tendrían grandes necesidades de los pilotos, sin embargo están asociados y tienen reivindicaciones. ¿De qué naturaleza serían las reivindicaciones de los pilotos? Y precisamente porque no tiene nada que ver la imagen con la realidad, digamos. Uh-huh. La aviación ha avanzado desde principios del siglo pasado, que se hicieron los primeros vuelos a pasos agigantados. En 100 años ha avanzado brutalmente, y lo que era algo pintoresco, asociado a alguien temerario, o un bon vivant, o un playboy que tenía esas actividades deportivas. Después, si se quiere, en la Primera Guerra los aviadores eran conocidos por actitudes de caballeros, que los derribos eran necesarios, y bueno, se vende, digamos, esa imagen del piloto impecable sin necesidades, porque en realidad es el equivalente. El código aeronáutico surge del código naval, es el equivalente a un capitán de barco, digamos. La gestualidad y la presentación pública es siempre con un principio de autoridad, de pulcritud y demás, pero... Uy, perdimos la conexión. Qué lástima que, bueno, estaba empezando muy bien esto, tengo un montón de preguntas y bueno, pero ya nos pondremos en contacto nuevamente y saldremos al frente. Lógicamente que le voy a preguntar, la próxima pregunta va a ser por Aerolíneas Argentinas, mientras vamos esperando la comunicación. Lógicamente que usted tiene que escuchar que alguien hable, porque si no dice esta radio se apagó. No, simplemente perdimos la comunicación con Pablo Viró,
que es el secretario general del sindicato de pilotos, así que bueno, ya estamos en contacto nuevamente. Bueno, ¿pudimos restablecer entonces la comunicación? Hola, Pablo. Sí, este es mi teléfono del sindicato y entran llamadas y a veces se corta, y se cortó. Ah, qué Pido pena. disculpas. Bueno. Pido disculpas. Bueno, Mario, lo que estaba diciendo es que no coincide el audio y el video. Digamos, la imagen de no tener necesidades contrasta con el vuelo rutinario de un piloto de cabotaje o regional que está 20 o 22 días fuera de su casa, sin ningún horario fijo, con lugares de pernocte imprevisto, permanentes, fuera de su casa, a veces secuencias de 3, 4, 5 días, con consecuencias de actividades de semanas de madrugones combinados con tormentas. A veces un piloto va a Córdoba 2 veces el mismo día, cruza el mismo frente de tormenta 4 veces. Claro. Ese tipo aterriza y llega a su casa hecho un trapo, literalmente destruido. Y después es una industria que el impacto del consumo de combustible es muy alto, con lo cual hay una presión industrial tremenda por reducir los costos de combustible, tanto en el desarrollo de los aeronaves como en las operaciones, con lo cual hay presión para que el piloto no cargue combustible, no gaste combustible, no cargue peso de más, no elija alternativas lejanas, con lo cual necesita necesariamente una contraparte para, digamos, discutir las condiciones laborales permanentemente, porque es una actividad muy específica que a veces ni los gobiernos tienen gente preparada para conducirla. Entonces solamente una organización sindical fuerte puede llevar esas demandas, explicarlas, sostenerlas y hacerlas cumplir. Así que los sindicatos de pilotos en general en el mundo son muy fuertes, muy fuertes. El nivel salarial, otrora muy elevado, está por el piso. Hay lugares en el mundo donde los pilotos tienen que tener otro trabajo, además del de piloto, porque no llegan a fin de mes. Lugares como los Estados Unidos de América hablo, ¿no? Increíble. No hablo de África, Papúa, Nueva Guinea, sí. o Tailandia. En Estados Unidos, un piloto profesional de una commuter no llega a fin de mes. Con lo cual, hay una necesidad permanente de estar repensando. Y además, el mundo del trabajo hoy está yendo a un lugar muy oscuro, ¿no? Uno ve a un adulto mayor llevando su bicicleta, trabajando para Rappi o Globo, teniendo que pagarse su bolsito, o el chofer de Uber poniendo su auto, y todo solo por tener el acceso a una aplicación que se queda con la rentabilidad. Hay una tendencia a degradar las condiciones laborales. En mi opinión, tiene que ver con los cambios que ocurrieron en el mundo, ¿no? Desde cuando el mundo laboral o los derechos laborales aparecieron fuertes, solo cuando el capitalismo se vio interpelado al borde de la destrucción. Claro. Adam Smith era, digamos, una voz inequívoca y que creó una realidad y que todo el mundo se sonó hasta que apareció Karl Marx con la afirmación que mientras estas afirmaciones que hacían David Ricardo o Smith no iban a permitir jamás el desarrollo pleno del ser humano en su beta de trabajador, ¿no? Entonces había que destruir el capitalismo, y ahí cuando se asustaron, recién ahí salieron de la situación de esclavitud a empezar a pactar estas 8 horas de jornada laboral. Está la historia de los mártires de Chicago,
todas las luchas del movimiento obrero, pero después que cayó el muro de Berlín, se envalentonaron y empezaron a acelerar y todavía no han parado, cada vez van más rápido, ¿no? Sí, cada vez peor. Uno lo ve cada vez peor, cada vez más rápido, y ya ni filtros tienen, ¿no? Basta escuchar a los posibles candidatos de la derecha en nuestro país o en el resto del mundo lo que proponen, ¿no? Eliminar todo el marco jurídico protectivo, ¿no? De legislación laboral que protege al trabajador. Están pensando un mundo para 400 millones de personas y el resto caníbales, ¿no? Así es. Así que el piloto no está exento de esa realidad. La tecnología, los cambios tecnológicos tampoco ayudan. Las fábricas de aviones se empecinan en ir reemplazando el factor humano como un costo, entendiendo el recurso humano como un costo, ¿no? En el peor sentido, y es así que eliminaron la necesidad de un radiotelefonista especialista en comunicaciones por los avances de las comunicaciones. Así eliminaron los navegadores por el aumento, digamos, de la capacidad primero remota, después mixta y después finalmente autónoma de navegación de los equipos modernos. Y después la reducción de cantidad de pilotos por diseño, ¿no? Ya están las normas aprobadas para tener aviones sin pilotos, y de hecho ya hay muchos aviones sin pilotos volando por el mundo, que son estos que le llaman drones, claro. que le ponen el nombre de dron para no asustar, ¿no? Pero uno convive en el espacio aéreo con aeronaves no tripuladas que representan un peligro tremendo, porque no dejan de tener atrás la posibilidad del fallo humano o el fallo mecánico, ¿no? Sí, claro. Sin tener a bordo la responsabilidad de elegir bien la ruta, los niveles de vuelo y todo. Inclusive la muestra más reciente es la gracia que hizo el gobierno de los Estados Unidos dándole la autocertificación a Boeing, que en el afán de bajar costos y competir con Airbus, diseñó o rediseñó el avión más exitoso de la historia, que es el Boeing 737, y al modelo MAX le metió un equipamiento del cual no informó a los pilotos, no los capacitó, no le puso la descripción en los manuales, ni para qué servía, ni cómo operarlos, y generaron 2 accidentes mortales que causaron que esa flota esté 20 meses en tierra, ¿no? Eso fue, digamos, 2 accidentes totalmente evitables. Y uno dice, bueno, Boeing, ¿cómo Boeing va a hacer esa animalada? Sí, Boeing hizo esa animalada y los americanos hacen esas animaladas. Y es bueno que la gente lo sepa. Ahora corregidas, ¿no? Obviamente, pero bueno, cuando uno persigue al Dios dinero y justifica a través del dinero, va a lugares muy, muy oscuros de los cuales es muy difícil salir y muy difícil volver, ¿no? Pero, Pablo, bueno, nada, lejos de no tener reivindicaciones, los pilotos tenemos una problemática muy compleja y tenemos pocos foros donde expresarlo con claridad por el profundo desconocimiento que hay. Somos tristemente partícipes de nuestra propia autodegradación, porque a veces nos enamoramos de esa imagen de Playboy, y bueno, no la queremos romper, y la verdad que uno no es, cuando llega como a la aviación regularmente, en la aviación regular, un laburo rutinario ya no es ni Play ni Boy, ninguna de las cosas, ¿no? Es un laburante con condiciones laborales muy extremas, muy estresantes, con requerimientos muy altos de facultades coordinomotrices exigidas en tiempos máximos, con tiempos mínimos de descanso, pasando por evaluaciones psicotécnicas permanentes,
para mantener la habilitación, y todo eso no se sabe, digamos. No, no, ni lo sabía yo del todo bien. Yo soy egresado, lógicamente, que hace muchas décadas de una escuela técnica, que en aquel momento se llamaba NET número 1 de AEDO, que era el Jorge Newbery, que también fue un aviador prácticamente, ¿no?, el iniciador de la aviación, y sin embargo no tenía muy en claro estas condiciones de los pilotos. Le quiero mandar un saludo de Fabio Basteiro. Hay otros saludos, pero no me los acuerdo, pero el de Fabio era ineludible. Que dice que esta semana seguramente lo van a ir a ver. Quiero preguntarle por algo que, aunque resulte un poquito desordenado, pero por algo que me preocupa, porque creo yo que los oyentes también me van a exigir esta pregunta, que tiene que ver con toda una avanzada contra aerolíneas argentinas. Es decir, da la impresión de que tienen la voz sobre aerolíneas argentinas sectores muy de derecha, que lo único que están analizando es ingresos y egresos. Y como les resulta que aerolíneas está perdiendo plata, así dicen ellos por lo menos, entonces están planteando distintas formas de terminar con la aerolínea de bandera. Y creo que en la población falta un poco esa cultura que nos diga por qué es tan necesaria la aerolínea de bandera, una empresa como Aerolíneas Argentinas, que era orgullo de este país y debería volver a ser orgullo de todos los argentinos. ¿Cómo respondería usted, Pablo, a estos ataques sistémicos contra nuestra aerolínea de bandera? Bueno, hay que separar con toda claridad a la gente que no tiene información y quiere tenerla, de algún funcionario político que recibió una directiva de atacar. Porque nadie, absolutamente nadie, con buena fe, puede hacer el análisis de cuánto aporta el Estado Nacional en la línea aérea bandera y no ponderar cuánto recibe el Estado Nacional como línea aérea bandera. O sea, no hace falta ni ser egresado de la ANET, ni ser ingeniero, ni abogado, ni contador, ni médico, cirujano, ni muy inteligente. Hace falta nada más saber que nosotros aportamos como ciudadanos un montón de impuestos y que las empresas, las sociedades anónimas, también aportan un montón de impuestos. Y Aerolíneas es una sociedad anónima. Aerolíneas Argentinas es una sociedad anónima que aporta un montón de impuestos, un montón de distintos conceptos de impuestos en distintos rubros. Por ejemplo, aporta el impuesto al valor agregado, el IVA. Uh-huh. También aporta el impuesto a los ingresos brutos. También aporta todo lo vinculado a la seguridad social. Claro. También aporta el impuesto a las ganancias. Y también lo hace a través de los trabajadores. Lo hace como compañía y lo hace a través de la masa laboral que emplea. También aporta tasas aeroportuarias. Cuando digo hace aportes, estoy hablando de aportes multimillonarios, ¿no? Claro, sí, sí. En esos conceptos está cerca de un 35% de la facturación total de la línea aérea bandera. Y la línea aérea bandera, no en pandemia, sino en condiciones normales, es una empresa que factura entre 2.000 y 2.500 millones de dólares. Así que si uno calcula el 35% de eso, está aportando al Estado, solamente en concepto de impuestos, entre 700 y 800 millones de dólares por año. Entonces, cuando alguien dice, Aerolíneas nos sale $1 millón por día, o sea, 365 millones de dólares al año, lo que está diciendo, o lo que no está diciendo, es que el Estado recibió entre 700 y 800 millones de dólares, y que reinvierte 365 en el caso que sea $1 millón de dólares por día. Claro. Con lo cual, Aerolíneas no es deficitaria, es superavitaria solamente en concepto de aporte positivo. ¿Se entendió con claridad? Muy claro, muy claro. Bueno, ahora cuando la Embajada de Estados Unidos le dice a un estúpido, bruto,
que no sabe ni hablar, que no puede argumentar, que lo único que hace es tener una actitud petulante y degradar a todos los actores de la política, a todos los líderes sindicales, dice acá Sanchada Char se la roba, y habla para la tribuna, en un medio de comunicación masivo, en un horario. Bueno, a ver, el que escuche y se nutre de eso, se nutre de una publicidad negativa que están haciendo, que tiene intencionalidad, que es lastimar a la aerolíneas argentinas porque quieren ese mercado. Ahora, si alguien quiere saber, solo tiene que hacer esta cuenta que acabo de hacer. Después, cuando uno pone en marcha la línea aérea bandera, ocurre una cosa maravillosa, que es que por medio de la tecnología uno tiene conectividad aérea en un avión, en un país que tiene una extensión territorial que el avión es necesario como el aire, y que se conectan puntos entre aeropuertos, y que cuando el volumen de pasajeros se mueve a un punto del país por decisión política, estratégica y pensada, o por cuestiones mezquinas, porque justo el presidente era de La Rioja, hizo el aeropuerto en Anillaco, o era de Chascomús y se desarrolló un centro en Chascomús, o porque es de Calafate y conecta a Calafate, sea por razones estratégicas o por razones individuales. Lo que sí ocurre es que el aeropuerto empieza a trabajar como una suerte de polo industrial. Y ahí hay que generar empleos, hay que tomar gente para atender ese servicio. Son empleos directos. Y también se crean un montón de actividades concurrentes al aeropuerto. Claro. Ese que tiene la camionetita que traslada a los pasajeros del aeropuerto a las cabañas, a los alojamientos, a los hoteles, ese que genera un restaurante, el que pone un local de artículos de venta regionales, el que pone la casa de alquiler de esquí, el que agarra el terrenito y hace un local, y a raíz de eso tiene que llamar a la mueblería tiene que llamar al carpintero, y el carpintero a la maderera. Esos son empleos indirectos. Y después surgen un montón de empleos que son de carácter derivado, que tienen que ver con el flujo de turistas que van ahí, y las demandas y las nuevas oportunidades que se generan. Cuando uno recibe un flujo de turistas, también tiene un flujo negativo, porque hay algunos pobladores de ese lugar que se van afuera. Bueno, esos impactos, algunos son negativos y otros positivos, pero siempre, en toda ocasión, son mucho más importantes los positivos. Impacta más positivamente el turista que viene y se queda una semana y gasta $1.500 en promedio, que el que se va a ver a Pluto y a Mickey Mouse y gasta $1.500 allá. ¿Por qué? Por esto que decía, por los impactos indirectos, directos, los empleos directos, indirectos derivados, y el impacto catalítico que se produce. Entonces, esa dinámica de la economía produce una dinámica demográfica que tiene también alcance geopolítico. Al haber un movimiento se genera necesidad de tener centrales bancarias más importantes, empresas multinacionales más importantes, desembarcan las cadenas hoteleras, empieza a haber otra dinámica mucho más potente, que ya es de carácter estratégico y produce un flujo demográfico. Claro. Empieza a dinamizarse y a poblarse el lugar. Nosotros teniendo un 40% de pobreza en la Argentina, o de ciudadanos debajo de la línea de la pobreza, no deberíamos ni estar hablando de esto. Deberíamos tener al ministro de Turismo todo el día con las cámaras hoteleras, con las cámaras gastronómicas, al ministro de Economía, debería haber un ministerio de Aviación trabajando H24 de la mano turismo,
Sin embargo, eso no sucede. Tenemos un ministro de transporte que de aviación no sabe nada y no tiene nadie que lo asesore, que sepa. Hay una suerte de compartimientos estancos dentro del gobierno que le falta, digamos, el trabajo a mediano y a largo plazo. Quedan medio aisladas las unidades gubernamentales que tienen responsabilidad, pero no nos está faltando una política aerocomercial de carácter estratégico desarrollada para capitalizar todo esto. Cuando uno hace el análisis en números de todo esto que acabo de decir, por cada dólar, el resultado es que por cada dólar que uno pone en la línea de bandera, el Estado recibe 4. Con lo cual es una falacia que Aerolíneas, el Estado gasta $2 millones por día o $1 millón por día en Aerolíneas. El Estado recibe $4 millones u 8 en su defecto por día de operación de Aerolíneas Argentinas. Después hay otras ponderaciones que tienen que ver con la herramienta del Estado para tomar decisiones estratégicas. Cuando hay una pandemia de carácter mundial y quienes trabajan solamente por rédito económico deciden dejar a miles y miles de pobladores argentinos desparramados, estafados y desparramados por todo el mundo, bueno, es la herramienta que puede usar la Cancillería, como se usó para ir a buscar a repatriar a todos los hermanos argentinos que habían sido estafados por las líneas aéreas que le vendieron pasajes de ida y vuelta, y cuando había que traerlos, como si los traían, volvían vacíos, se negaron a hacer los vuelos, porque no les resultaba rentable. O como cuando hubo que ir a buscar insumos, que los insumos que se encargaban a laboratorios privados y a líneas aéreas privadas eran objeto de confiscaciones en varios aeropuertos y en varios países, con lo cual cuando uno tiene una línea de bandera y está hablando de un avión del Estado argentino y hace un acuerdo por barbijos o respiradores con el gobierno de China, ya ahí nadie puede incautar, están hablando de propiedad del gobierno chino y del gobierno argentino, así que también resultó estratégica de cara a ir a buscar los insumos para bancar a los bomberos, a los policías, a los médicos, a los enfermeros, que fueron la primera línea durante la pandemia. Y ni hablar el tema de las vacunas. Cuando Pfizer, que monopolizaba y extorsionaba, digamos, diciendo firmame cualquier cosa y no me hago responsable de nada, y además decía traelo con el flete que yo te digo. El flete aéreo antes de la pandemia estaba entre 3 y 4 dólares el kilo, y llegaron a pedir $100 el kilo de carga. Tener Aerolíneas Argentinas permitió tener la autonomía de negociar con China, con Rusia, ir a buscar las vacunas, finalmente también con los Estados Unidos, pero al principio, cuando era extorsivo, tener la herramienta fue muy importante. No puedo dejar de hablar de los vuelos que se hicieron especiales logísticos, buscando suministros estratégicos como cabezas de misiles, munición de 30 milímetros para los Mirage, tanques suplementarios para los Dagger, los vuelos que se hicieron durante Malvinas, los vuelos que se hicieron llevando soldados, y lo más importante, los vuelos que se hicieron para traerlos de vuelta a casa. Cuando hubo alguna erupción de un volcán, que la pluma, la nube de ceniza volcánica aisló el país porque lo cortó al medio, fue Aerolíneas Argentinas la única línea que mantuvo conectado el sur y el norte, porque había que cargar combustible, cruzar a Chile, pasar por el otro lado del volcán, finalmente poder acceder a la Patagonia y dar conectividad, con vuelos que eran mucho más caros desde el punto de vista económico, pero evitó dejar aislada a una parte importante de la Patagonia. Eso fue una decisión estratégica. Ni hablar que la Fuerza Aérea Argentina, el Ejército de la Marina, no tiene ninguna capacidad estratégica de despliegue de tropas, ni de transporte por razones humanitarias, ¿no? Es la línea aérea bandera la única que tiene, digamos, asientos disponibles para
eventos extraordinarios de transporte instantáneo de gente. Así que hay un montón de causas por las cuales la línea aérea bandera es una necesidad, por eso la mantienen los países, por eso la subsidian, algunos de forma más disimulada, otros en forma directa, otros de forma más indirecta, pero la mantienen. Y lo que ha ocurrido es que los Estados Unidos, ante la amenaza de los árabes, que con combustible muy barato se volcaron en la aviación y dominaron una parte muy importante de la aviación comercial en Oriente, lo que hizo Estados Unidos en Occidente es decir, bueno, Latinoamérica la controlamos nosotros. Y por distintos métodos han ido desembarcando en los paquetes de accionarios, después se hicieron códigos de acuerdos de cooperación entre las cadenas hoteleras, las compañías transportadoras de autos, después entre los sistemas de despacho, después se hicieron esas mega alianzas que ustedes habrán escuchado nombrar, OneWorld, SkyTeam, Star Alliance, que todas, absolutamente todas, tienen al frente, como línea principal y líder, una línea de los Estados Unidos. Y después, a través de inversiones más escondidas, digamos, por los fondos de inversión, que son americanos, algunos genéricos, otros específicos. El caso de BlackRock es el más conocido, pero después hay fondos específicos de aviación como Indigo o Cartesian o Tricap, hay varios que tienen, digamos, líneas aéreas de bajo costo, que le llaman, asociadas y dependientes. Entonces Estados Unidos tiene, contrariamente a lo que prometieron en el 78, en 1978, cuando Jimmy Carter propuso firmó el acta de desregulación, digamos, desreguló la aviación comercial en el mundo, el ideólogo era un economista que se llamaba Alfred Kahn, que había prometido que con la desregulación iba a haber más compañías, más ofertas a los usuarios, más conectividad aérea, menos vuelos de punto a punto y menos concentración, menos actividad monopólica, más diversa, más condiciones laborales, flotas, mejores inversiones y flotas más modernas. Bueno, efectivamente, todo, absolutamente todo lo que prometieron ya no es ideológico, sino que es tangible, son hechos contrastables, uno puede mirarlo. Claro. Todo fue al revés. El promedio de las flotas envejeció, el pasaje promedio, la curva de descenso del precio del pasaje se acható, o sea, los pasajes deberían haberse abaratado más, se encarecieron proporcionalmente, las compañías se hicieron monopólicas, hicieron un formato de hub de distribución, con lo cual cuando uno mira una línea aérea tiene todo concentrado en un lugar y si no le conviene no conecta el punto a punto. Bueno, todo carterizado hizo que se pierda mucho conectividad entre puntos y bueno, quedó en manos, en Estados Unidos quedó en manos de cuatro grandes, el 85% de la totalidad del mercado aéreo. Ajá. Ahí tenés, y vienen por América Latina, decís vos, o sea que ya han avanzado. No es que vienen, ya vinieron y ya están. Ya la dominan. La número 1 de Estados Unidos se llama Delta y ya tomó el control de LAN. LAN era la número 1 de Latinoamérica. La número 2 de Latinoamérica se llama Avianca y la número 2 de Estados Unidos se llama United. United tomó el control de Avianca. Es muy largo, que no alcanzaría ni todo el programa, ¿no? Pero lo hicieron usando la SEC, la Security Exchange Commission, que es un organismo que creó Roosevelt cuando le hicieron la corrida financiera a los banqueros en el 29. La crisis del 29 hizo que Roosevelt haga algunos planes quinquenales y tome acciones fuertemente reguladoras de los mercados para no estafar. Entonces,
esa auditoría para controlar a los que cotizaban en la bolsa en los Estados Unidos para que no hagan estafas, ahora es una herramienta de dominación. Claro. ¿Qué hicieron? Primero te presionan para que tu compañía cotice en bolsa. Presionaron a LAN para que cotice en la bolsa de Nueva York. Cuando cotizó en la bolsa de Nueva York, mandaron a uno que coimé algún funcionario de LAN. Acá en la Argentina fue una denuncia que tuvieron de coimas para la entrada de LAN en la Argentina, y a raíz de eso multaron al CEO de la compañía de LAN, a Cueto, y multaron a LAN. Intervino la SEC, van a los tribunales federales de Nueva York, hay acuerdos, digamos, formales y hay acuerdos informales. El resultado final es que Delta, la número 1 de Estados Unidos, toma el control de LAN en Latinoamérica. Uh-huh. Con Avianca pasa exactamente lo mismo. El número 1 de Avianca se llamaba Eframovich, el número 2 se llamaba Criete, porque Avianca era una fusión entre Avianca y TACA. Le llevaron a Paul Singer, Eframovich, que le hizo poner cerca de 600 millones de dólares del paquete accionario del holding Avianca como garantía de unas compañías navieras en el norte de Brasil. Después vino el Lava Jato, las denuncias de corrupción y demás, que terminó que Criete, el 16 de febrero del 2016, denuncia en los tribunales federales de Nueva York que el aporte que iba a hacer Avianca no era genuino, sino que era para tapar la deuda Framovich. ¿En qué terminó? En que hubo un acuerdo formal en los tribunales y uno informal. Le dieron una patada de Framovich de Avianca, quedó Criete, pero United, la número 2 de Estados Unidos, tomó el control de Avianca, la número 2 de Latinoamérica. Bueno, es largo, pero lo mismo que hicieron hacer con la Boeing y Embraer, por un tema sobre precios, se quisieron quedar con el control. Ahí es más complejo porque Boeing tiene una parte de fábrica militar y Embraer también. Claro. Por cuestiones de soberanía ahí ya no es tan fácil que te dominen el tema, pero estuvieron a punto de quedarse, si lo googleás o los oyentes lo googlean, van a ver que estuvieron a punto de quedarse en Boeing con el control total de Embraer, por el mismo mecanismo. Y bueno, la tercer pata que están utilizando son este conjunto de empresas low cost que tienen estos fondos de inversión, que en la Argentina tienen nombre y apellido. Está JetSmart y está Flybondi como low cost. Sí. Y atrás de JetSmart tenés el fondo de inversión Indigo, que es americano, y tenés Cartesian, que es americano. O sea, no es que es algo que yo estoy viendo fantasmas, hay un tema ideológico. Me puse la camiseta del Che Guevara y digo, uy, es el imperio que nos quiere invadir. No, ya dominaron, ya está, esto ya sucedió, y el único impedimento que tienen para el desarrollo pleno de esas unidades de negocio que queden monopólicas y carterizadas y poder manejar a voluntad qué provincias te conectan y qué no, qué transnacional hotelera es la que prospera y qué no, qué cadena alimenticia es la que prospera y qué no, esa Aerolíneas Argentina, que es la herramienta de soberanía que tiene el Estado argentino. Entonces dieron la directiva de destruir aerolíneas, y es por eso que tenés un coro de indígenas de la tribu de los Cabeza-Hueca, digamos, estos libertarios que no tienen ningún contenido, pero sí siguen los preceptos para la dominación en la Argentina. Vos fíjate que el poder real lo que ha logrado es que el movimiento obrero, la clase trabajadora, la clase media, que vive un salario, primero tenga esa pérdida de conciencia de clase, no tenga sentido de pertenencia. Y después hay un ataque permanente para que no haya líderes, para que no haya referentes, para que no haya héroes, para que no haya historia, para que no haya doctrina. ¿Para qué? Para que cada lucha sea empezar de nuevo. Porque al perder la memoria colectiva, tenés que empezar de nuevo. Entonces decís, che, ya nos afanaron la Marina Mercante. ¿Y en qué terminó? Nos dijeron que privatizándola iba a andar bien.
¿Y en qué terminó? Y pagamos 17.500 millones de dólares de flete para poder exportar nuestro grano. ¡Qué ridículo! No da ni para pensarlo. Hagamos una flota mercante, hagamos barcos propios, así nos ahorramos 17.500 millones y además, dicho sea de paso, le damos un montón de laburo, un montón de gente de este 40% que no tiene de qué vivir. Así es. Ya nos pasó con los teléfonos, que nos dijeron que venía de la privatización, venía de la mano de la eficiencia. Se cartelizaron y ahora tenés, en la misma compañía tenés el cable, el teléfono, internet, toda la forma de comunicación, sos rehén de monopólicos, porque además se dividen por sectores. Entonces, si vos querías, no sé, cambiarte de Telefónica a Telecom, no podés, y si te movés de Claro a Movistar o a Personal, está todo cartelizado, los planes son iguales, se comparten las... bueno, volver a pisar la misma piedra permanentemente. El ferrocarril también. No. Ramal que para, ramal que cierra. El que paró cerró, y el que no paró también cerró, y ahora tenemos que aplaudir cuando logramos un ferrocarril de 400 kilómetros a Mar del Plata, que tarda nada más que 5 horas. Entonces, vos mirá el nivel ridículo de discusión, de soberanía, de autonomía que tenemos como nación, cuando vos perdés el sentimiento porque te sacaron el contenido de la palabra. La patria es la tierra de nuestros padres, es nuestro lugar natural. La política es la actividad que regula nuestra vida en sociedad. Los griegos, al tipo que se ocupaba de sus propios asuntos, que se miraba el ombligo, que era individualista, que lo único que le cantaba era lo de él y el resto que se joda, digamos un Milei, le llamaban idiotes. ¿Por qué era un idiote? Porque se ocupaba de las cosas, porque la vida en sociedad, para corregirla, había que participar en política. Entonces, lograron mostrar que la política es sucia, que la actividad de representación sindical es sucia. Bueno, ¿qué te voy a contar a vos de prensa, no? Escúchame, Pablo, el tema que tengo es que se me fue el tiempo. La verdad es que me quedaron toneladas de preguntas por hacerte, porque me encantó todo lo que dijiste y seguí el hilo de la conversación, como seguramente los oyentes lo han hecho. Pero hoy el tiempo se me fue porque ya viene la tanda de la radio, y lo que hago es no solo agradecerte porque has estado aquí, sino tratar de comprometerte para una nueva entrevista en la cual abordemos temas que quedaron en el tintero. Sí, yo a disposición. Vos me mandaste saludos de Basteiro. Sí. Un poco los aeronáuticos pudimos sortear esto de aislarte y que cada lucha sea nueva, porque tuvimos suerte de tener algunos líderes en nuestra historia que generaron este sentimiento de familia, de lucha colectiva, de el sentido de pertenencia, más allá de el contexto político que se encuentre. Los Basteiro, bueno, es un apellido pesado, digamos, en aviación, porque todos, absolutamente todos, han sido luchadores y referentes. Bueno, un poco pasa esto, ¿no? Que nosotros venimos sobreviviendo porque levantamos las banderas de los que nos precedieron para tratar de no empezar de cero cada vez, pero como te darás cuenta, es complejo hasta para charlarlo. Vos me pedís que te haga un resumen y se me complica, en parte porque no soy buen comunicador y en parte porque hay un bombardeo de comunicaciones en un contrasentido a todo lo que yo te manifesté, que penetra muy fuerte. Entonces, si vos hablas con alguien, eso dice, Aerolíneas nos sale un montón. En vez de agradecer todo lo que produce Aerolíneas y pelear por potenciarla para que produzca más todavía, lograron imponer lo que alguien llama batalla cultural, ¿no? Así es. Que ganaron el contenido. Así que nada, a disposición. Te pido disculpas si no te respondí apropiadamente a alguna cuestión y bueno, cuando crean oportuno, solo la producción me contacta y estoy a disposición de ustedes. Excelente. Pablo, nosotros quedamos satisfechos con las respuestas que nos has dado y por tanto
vamos a continuarla en otro momento porque efectivamente creemos que además esta es una cuestión estratégica para el desarrollo del país. De manera que si a la Argentina le han venido desarticulando, desarmando, desintegrando, nuestra tarea es exactamente hacer lo contrario. Por eso, porque queremos la patria, porque queremos que Argentina vuelva a ser un país donde todos estemos orgullosos de vivir en él, donde nos integremos justamente a nuestros hermanos de América Latina, etcétera, es que justamente tenemos ese compromiso con este programa y tratamos de que todos los luchadores de este campo tengan su voz en este programa y para nosotros ese es nuestro honor, que vos hayas pasado por estos micrófonos en el programa 410 de La Brújula. Bueno, les agradezco, les mando un abrazo y bueno, nada, esto de que la experiencia colectiva se pueda transmitir y las lecciones que aprendimos nos permitan, digamos, levantar y producir doctrina para la reconstrucción argentina. Dale. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo a disposición. Bueno, hemos hablado con Pablo